Como parte de su campaña propagandística contra el exilio cubano, la dictadura ha publicado ahora una lista de presuntos terroristas a los que dice que busca extraditar. Mario Pentón, con más información. Mario, adelante. Hola, sí, ¿qué tal? En Televisión Nacional, el régimen cubano está amenazando a los exiliados con extraditarlos una vez que visiten algún país aliado. Los exiliados, los influencers aquí en el sur de la Florida responden trabajando más por Cuba Libre. Mi pregunta es, ¿Cuba puede solicitar la extradición desde el país donde se encuentra alguna de esas personas hacia territorio nacional, sí o no? Bueno, indiscutiblemente, uno de los elementos a los que estaba y precisamente iba a hacer referencia es a la extradición que forma parte de la cooperación penal internacional. El régimen cubano no solamente publicó una lista nacional de terroristas, sino que además está amenazando en televisión nacional a decenas de exiliados con la extradición a Cuba para ser juzgados en tribunales castristas. En esa lista de designados terroristas hay perseguidos por hechos concretos materializados en Cuba, por reclutados por ellos que están circulados con notificación roja de Interpol y residen libremente en los Estados Unidos. En su última arremetida contra influencers y líderes del exilio cubano en Estados Unidos, la televisión del régimen confirmó algo que publicamos por primera vez en América Noticias. El régimen presentó la lista de exiliados que desea sean deportados a las autoridades norteamericanas en enero de este año. Toda la información sobre la participación de cada uno de esos y otros en los actos terroristas que han sido investigados y demostrados en Cuba ha sido compartida con esas autoridades. ¿Y seguirá siendo de esa forma? Eso es una política, eso es una norma de enfrentamiento. Seguiremos investigando, seguiremos demostrando, esclareciendo e intercambiando información con las autoridades de Estados Unidos y de otro país cualquiera que sea necesario. El régimen cubano puede, y ya lo ha hecho, solicitar a Interpol órdenes de captura contra algunos exiliados cubanoamericanos que visiten otros países. Así lo explica el abogado Jesús Novo. Si alguno de estas personas viaja a los países que tienen tratado de extradición con Cuba, la Interpol en su artículo 83, que si es uno de los crímenes que no están incluidos en esa lista, pues entonces está obligado obviamente a perseguir a estas personas, detenerlos y extraditarlos a Cuba. Por ejemplo, los Estados Unidos y Cuba no tienen tratado de extradición, por lo tanto, en los Estados Unidos las personas están tranquilas, no tienen problema ninguno. Pero en otros países que tienen simpatías por Cuba, como México, Colombia, que los gobiernos tienen simpatías con el gobierno de Cuba y que tienen tratado de extradición, pues es posible que los extraditen si el gobierno cubano emite una notificación roja. Cuba se suma así a la lista de países autoritarios que utilizan Interpol para sus fines políticos. Otros países como China, Rusia, Irán, han tratado de usar, y Turquía, han tratado de usar la Interpol para que arresten a personas por cuestiones políticas y en algunos casos han tenido éxito en hacerlo y algunas personas que todavía están en detención en lugares, en centros de detención de ICE, por ejemplo, en los Estados Unidos, con países que tienen tratado de extradición con Estados Unidos, basado en notificaciones rojas que han emitido sus países de origen, porque supuestamente han cometido crímenes que son extraditables. Así que yo tendría mucho cuidado si las personas que están en estas listas cuando viajen a países, sobre todo a países que tienen tratados de extradición con Cuba, que son como 16 o 18 países que tienen tratados de extradición, aunque Cuba con la mayoría de los países no tiene tratado de extradición y esos países no están obligados a extraditar a ninguno de sus nacionales o de nacionales de otros países. Los exiliados cubanos, por su parte, aseguran que no se dejarán amedrentar. En medio de los intentos del régimen comunista de Cuba de exportar su represión contra la oposición, amenazando y amedrantando a integrantes del exilio cubano, de la resistencia cubana, para que no sigan con su denuncia internacional, en esos mismos momentos hemos venido aquí a la República del Perú, hemos sido recibidos por congresistas, también por el canciller, donde hemos presentado información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Seguiremos con nuestra tarea de denuncia internacional del régimen, no importa cuántas amenazas haga el régimen o todos los intentos que lleven a cabo para intentar amedrentar. Algunos, como Orlando Gutiérrez Boronat, han desafiado directamente al régimen, viajando justamente a Perú, donde se han reunido con las máximas autoridades para pedir presión para la libertad de Cuba. El grupo de corruptos que encabeza la dictadura cubana no tienen el derecho a decirle a ningún ser humano, ni dentro de Cuba ni fuera de Cuba, lo que puede decir, lo que puede pensar, donde puede viajar, lo que puede perseguir en la vida como quiera expresarse. No tienen ese derecho.
Es un robo a la humanidad usar la fuerza para quitarle ese derecho a cualquier ser humano, sea dentro de Cuba, sea fuera de Cuba. Por tanto, ni nos amedrentamos, ni nos intimidan con esas amenazas a aquellos que estamos involucrados en la lucha por la libertad de Cuba desde el exilio. No vamos a acatar ninguna orden, ninguna dirección de ellos, ninguna amenaza en ningún sentido. Nuestra misión es apoyar a aquellos hermanos y hermanas que dentro de Cuba están luchando por la libertad, desde dentro de las prisiones, desde las calles, donde quiera que pueden. Luchar por el cambio en Cuba. Por supuesto, en América Noticias tendrán más detalles de esta historia. Tengan una excelente Navidad. Soy Mario Pentón. Queden con más en el estudio.